Pataleta de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, con motivo de su destitución, ha pasado hace rato los límites de lo ridículo. Si esto no tuviera por allá un fondo dramático, es simplemente un circo, y un circo de mala catadura, un circo de mala condición, un circo barato de pueblo, lo que ha querido montar Gustavo Petro, diciendo que lo persiguen por ser de izquierda, que lo persiguen por haber sido guerrillero, que lo persiguen por no comulgar con las posiciones religiosas católicas del Procurador General de la Nación. Habrá que recordarle al doctor Petro y a tantos que la Iglesia Católica ha sido un elemento esencial del orden social. Eso lo ha dicho nuestra Constitución desde el año de 1886, cuando lograron superarse los tiempos del Olimpo radical de la Constitución de Río Negro de 1863. Entonces no hay nada de eso, no hay persecución al doctor Petro por ser izquierdista, hay simplemente una sanción y una destitución por faltas gravísimas por ser mal alcalde, porque manejó mal el tema de las basuras. Y como la memoria es frágil y la gente se confunde fácilmente, habrá que recordar algunos trazos rapidísimos de lo que fue este escenario en el que Petro fue repetidamente advertido de la manera como se estaba equivocando. Un buen día salió, como sale con tanta frecuencia, con la noticia de que había unos empresarios privados que se estaban enriqueciendo fabulosamente con las basuras, el manejo de las basuras en Bogotá, que él iba a poner remedio en eso, para que el pueblo no tuviera que sufrir las amenazas de estos capitalistas imperialistas. Y entonces un buen día cambia todo el sistema, rompe los contratos con quienes estaban celebrados y deja a la ciudad en un verdadero caos de basuras, porque al doctor Petro se le olvidó que había que recogerlas. Y entonces él dijo, recojan las basuras, creyendo pues que eso era un tema cualquiera. El doctor Petro, que tiene mala memoria y en aquel tiempo andaba en el monte echándole bala al ejército de Colombia, o no recuerda lo que pasaba. El tema de las basuras casi tumba a varios alcaldes en Bogotá, y digo que casi porque la situación en la ciudad llegó a un punto insostenible. La ciudad estaba inundada de basuras y ese fue un tema político muy arduo que se resolvió con unas adjudicaciones que se hicieron a empresas privadas que recogieron las basuras. Si ganan mucho o poco, tal vez no lo sepamos los habitantes de esta ciudad de Bogotá. Lo que sí sabemos es que recogen las basuras y las recogen eficientemente, y Bogotá es una ciudad relativamente limpia, en algunos sitios más que en otros, y de todas maneras el tema de las basuras no ha sido un tema caótico en la ciudad. Pues Petro resolvió cambiar todo eso y rompió los contratos con las firmas que estaban trabajando en la ciudad de Bogotá, y aquello fue el caos, aquello fue el desastre, porque no estaba preparado, porque no tenía elementos de trabajo, porque no tenía carros recogedores de basuras, porque no tenía gente que supiera manejar un negocio tan complicado y tan difícil como el recoger las basuras en una ciudad del tamaño de Bogotá. Es que estamos hablando de miles de toneladas de basuras que se recogen en la ciudad de Bogotá en una superficie gigantesca, que es igual, por ejemplo, al estado de Singapur. Bueno, pues aquello fue un verdadero desastre. Había que hacer algo, y entonces empieza a hacer Petro a cometer otra serie de irregularidades en fila. Vuelve a contratar con la mayoría de las firmas, o con buena parte de ellas, que recogían antes las basuras, y esos contratos cubren la mitad de la ciudad, y esos contratos se hacen sin licitación y sin el cumplimiento de las reglas que se exigen en la contratación pública estatal. Se hicieron a dedo y dejan la mitad de la ciudad a cargo del acueducto, que no sabe recoger basuras, y aquello es la catástrofe. Como no tenían equipos para recoger basuras, los trae del exterior. ¿Y qué trajo? Chatarra. Chatarra literalmente hablando. Unos camiones que habían sido ya dados de baja en el cumplimiento de sus finalidades y que estaban en un solar en la Florida esperando ser chatarrizados. Los repararon como pudieron y los trajeron a Bogotá de contrabando, porque en la aduana había que demostrar unos requisitos que no se podían cumplir, y no se podían cumplir porque se trataban de equipos viejos, de equipos de segunda, salvo
que vinieran para una entidad de derecho público. Y Petro incurrió aquí en un delito. Se dijo en la aduana que los equipos venían para el acueducto de Bogotá. Mentiras. Los equipos venían para un fulano que se los arrendaba al acueducto de Bogotá y se los arrendó a precios de oro. Después de ese contrabando vino el trabajo muy poco eficiente con unos equipos de chatarra que entraron por importación temporal. Fue necesario reexportarlos. Ahí vino otro problema y otro calvario y otras pérdidas enormes de dinero para la ciudad. Entonces, finalmente, ya con más tiempo, se importaron unos equipos de una firma muy señalada en el mundo, que es la firma Daewoo. Daewoo vendió los equipos, llegaron acá y se le entregaron a gente que no lo sabe manejar. Porque manejar un camión de basuras es manejar un equipo sensible que tiene una tecnología especial, y Petro creyó que cualquier conductor de bus puede manejar un carro de estos. Y empezaron a dañarse los Daewoo. Y se han dañado, y parte de Bogotá está llena de basuras, y tienen no sé cuántos equipos nuevecitos que están al margen del servicio y que tienen que ser reparados a enormes costos porque los maltrataron. Es decir, esta suma de inconsecuencias no es suficiente para imponer una sanción. Claro que lo es, pero el tema es ese. El tema es mala administración, el tema es incapacidad del señor Petro para manejar los asuntos que tiene entre manos. Y entonces le siguen un proceso en el que abundan las garantías, oyen a sus abogados, oyen a Petro, le recuerdan que en 10, insisto, en 10 ocasiones distintas, instituciones de control le dijeron: se está equivocando, corrija, no haga lo que está haciendo. Y ese proceso culminó. Y después de que culminara el proceso, vino la sanción, y la sanción fue por faltas gravísimas, la que prevé el Código Disciplinario Único, que el señor Petro, siendo miembro de la Cámara de Representantes, aprobó para que lo manejara Edgardo Maya Villazón como le diera la gana. Y ese Código Disciplinario Único dispone que las faltas gravísimas tienen una sanción, que es la destitución, más una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos dentro de 10 y 20 años. A nosotros nos lo impusieron. Con nosotros estuvieron ensayando ese Código Disciplinario Único porque le dijimos prevaricador a un juez que estaba prevaricando para soltar a los Rodríguez Orejuela. Solamente por eso. Solamente por eso. Ahí le pareció muy bien a todos los periodistas, ahí le pareció muy bien a todo el país que un exministro fuera destituido y que fuera inhabilitado por 15 años por impedir que salieran a la calle los peores criminales que Colombia tenía. Esa fue la verdad. Pero hasta ahí todo normal. Pero como se trata de Petro y Petro es de izquierda, entonces arma semejante problema. Y entre el problema que arma hay uno sobre el que quiero llamar la atención, o queremos llamar la atención de nuestra distinguida audiencia. Y es que invita a la manifestación permanente, a la sublevación contra la Procuraduría General de la Nación. Y eso se hace con fondos públicos, con recursos del Estado. Esa Plaza de Bolívar se ha llenado varias veces con servidores públicos que no están cumpliendo su trabajo por ir a cumplir el llamado del señor Petro. Eso se llama peculado, eso es un delito. Y si aquí hubiera fiscal general de la Nación, que es otra de las cosas de las que carecemos en Colombia, porque el fiscal en esta materia es también abogado de Petro, eso parece increíble, pero así lo es. Si hubiera fiscal, ya Petro estaría en la cárcel por el delito de peculado, por poner el Canal Capital al servicio de su interés particular, por llenar la Plaza de Bolívar de manifestantes que son servidores públicos, por permitir la Plaza de Bolívar llena de cambuches, y por darles desayuno, almuerzo y comida a todos los que van a la Plaza de Bolívar a hacer esas manifestaciones. Disposición indebida de recursos públicos, delito de peculado. Ahora viene el procurador, confirma la sanción que le impuso a Petro, y entonces la izquierda dice que el Código Disciplinario hay que revisarlo, que eso es una infamia.
y no han hablado tanto de la lucha contra la corrupción, y no se han rasgado las vestiduras por la corrupción, y no quieren que sean castigados los funcionarios venales y los que incumplen con sus deberes. Pero ahora no, hay que cambiar el código disciplinario único, hay que disminuir el rigor de esa norma terrible que aplica Alejandro Ordóñez Maldonado, porque no tiene más remedio que aplicarla, porque juró cumplir la Constitución y las leyes de la República. Esto se ha vuelto pues un nuevo sainete, se ha vuelto un circo de mala muerte, con la comisión de delitos que son evidentes, que serían castigados si tuviéramos fiscalía que los investigara y tuvieran jueces que dictaran las condignas sentencias. Petro ahora espera que llueva del cielo seguramente una sentencia de tutela que aparezca quién sabe de dónde, que sea confirmada por la Corte Constitucional quién sabe cómo. O espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que se le están violando los derechos a una persona que ha estado llena de derechos, llena de posibilidades de defensa, llena de garantías procesales como las que se le otorgaron en la Procuraduría General de la República. Punto final. Petro ha sido destituido y se va, se tiene que ir, no por izquierdista, sino por ser el peor alcalde que ha tenido Bogotá en todos sus años de existencia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.